Profe, buen día. Hugo Miño, la tribu 650 AM. Viendo los amistosos que se jugaron desde la última fecha de las eliminatorias hasta acá, fueron rivales exigentes. Corea, Japón, Estados Unidos, México, Grecia, y pareciera ser el cierre ideal Marruecos en el sentido de qué lugar ocupa en el mundo, es un equipo top en este momento. Y más allá de lo que ponga el técnico rival para el partido de mañana, le quería preguntar qué tipo de exigencia se espera de Marruecos para este último amistoso FIFA. La verdad que la mayor, Marruecos para mí fue yo le decía a los jugadores que Marruecos es un espejo. Marruecos fue revelación del último mundial, es un equipo muy intenso, de mucha agresividad física, de muy buenas capacidades, jugadores que juegan en ligas top, rendimiento que han tenido de manera extraordinaria, campeón del mundo en sub-20, está en una expansión permanente el fútbol de Marruecos y en ese sentido va en consonancia con el rendimiento de lo que es la selección, porque me parece que yo lo veo como un candidato serio en esta Copa del Mundo y ni que hablar de la próxima Copa del Mundo, porque por eso están trabajando. Cuando uno dice a veces que es lo que a mí me gustaría que Paraguay tenga. Paraguay no está pensando en el 2030. Y en el 2030 no hay que pensar después de este Mundial. Ya había que haber pensado hace 2 años antes, en el 2030, porque hoy los chicos de 15, 16, 17 años son los que van a tener 20, 21, 22 años cuando llegue el 2030 y no podemos empezar a prepararlo cuando falten 2 años. Y en el sentido, ¿cómo hacemos para tener camadas parejas? ¿Cómo hacemos para tener jugadores que en determinados puestos no hay y que tenemos que tenerlos? Entonces, cuando vos tenés un proyecto de trabajo que va orientado, si en ese sentido, termina desembocando en el porqué. Entonces, podés tener una generación buena, que te dure una generación, pero si vos querés hacer algo sustentable en el tiempo, tenés que estar dispuesto a hacer cosas que tal vez vos no las veas. Y ahí es donde, esto se lo dije siempre al presidente, o sea, yo seguramente no lo voy a ver, pero a lo mejor si él no lo va a ver, o sea, si no estamos preparados a hacer ese tipo de cosas, es imposible que nosotros podamos estar preparados para que el fútbol de Paraguay sea sustentable en el tiempo. Y en ese sentido no hay que empezar a trabajar después de la Copa del Mundo. Ya había que haber empezado a trabajar antes, porque es un tiempo que es muy difícil de recuperarlo. Hay federaciones que ya lo entienden y van orientados en ese aspecto. Y obviamente que lo más importante es el Mundial que se viene. Y para Marruecos también es el Mundial que se viene. Pero ellos ya están preparando el Mundial del 2030. Y en ese sentido yo digo que nosotros, por eso digo que es un lindo espejo como para mirarse. Porque no es decir Brasil, Argentina, esto, lo otro. No. Hay un montón de federaciones que de pronto, no por cantidad de gente, sino por organización, pueden tener perfiles que son los nuestros, que en definitiva, ¿por qué nosotros no podemos ir por ahí? Y más que nada porque de acá lo que se trata es, sin que se pierda la idiosincrasia de un país, de qué manera uno lo nivela para arriba. Y eso ojalá después derrame en el fútbol local y ver, a mí me encantaría ver siempre equipos de Paraguay entre los 4 finalistas de Sudamericana y de Libertadores, y en ese sentido ver cada vez mejores jugadores más jóvenes jugando en primera, y no porque haya una regla que lo obligue, sino porque sea una búsqueda de una federación. Entonces yo digo que este enfrentamiento con Marruecos es muy lindo porque va a ser muy exigente. Para mí es el peor para haberlo elegido, ¿no es cierto? Pero teníamos que pasar por este escenario. Porque, como les dije, a mí no me importan los resultados, me importan las conclusiones que yo tengo que sacar, porque sé que me falta trabajo. Y sí que hay un montón de cosas que, o sea, para el partido de Marruecos vamos a poder hacer recién algo mañana, y va a ser muy poquito lo que vamos a poder hacer. Y Marruecos ya, más allá de que cambió de entrenador, vienen jugando juntos desde hace más de 4 años. Entonces, en Marruecos no hay, o sea, están viendo si le dan lugar a un punta central que era el sub-20, esto, lo otro, pero hay un proceso de continuidad que viene. Y en ese sentido es ahí donde uno tiene que tratar de ver de qué manera achica esa distancia y se nivela para arriba. Y la única manera de nivelarse para arriba es enfrentándose con equipos que nos demuestren las cosas que nosotros nos faltan hacer, nos faltan pulir, nos faltan trabajar para llegar de la mejor manera a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo. El equipo de Julio Enciso se enfrenta al de Hakimi, mientras que Marruecos viene de empatar con la tricolor Ecuador 1-1. Marruecos está en el grupo C con Brasil, Haití y Escocia. Es por eso que Marruecos, al tener a Brasil en ese grupo, busca rivales sudamericanos. Antes Ecuador, ahora Paraguay. Se viene un partidazo, muchachos. Marruecos es potencia hoy en día en el fútbol mundial.
Entonces, si vos querés competir con tu equipo, repito, de gala, que estaría estrenándose en el Mundial, si todo transcurre bien, con la mayoría por lo menos los que están citados, pero si querés el probar, tema fuerte es contra Marruecos. Pero si querés probar es contra Grecia, no contra Marruecos para mí. ¿Pero qué querés probar en circunstancias exigentes o querés probar...? Pero vos querés probar vos tenés que testear a tu equipo principal también. Competir así como competiste contra los otros... Porque en el Mundial va a jugar ante este tipo de rivales. También esa es una disyuntiva. Probás y consolidar. Hay dos cuestiones. No sé si puedo hacer la misma cosa. Por eso yo también debería priorizar el consolidar la idea de juego que dijo Alfaro, que quiere hacer ajustes. Que ya mostró que hubo cambios. Pero le costó, por ejemplo, contra Estados Unidos. Le gustó jugar más a los Paraguay de vuelta después. Sí, contra México, que es un rival menor que Estados Unidos hoy en día. Pero Marruecos contra Ecuador, que Marruecos jugó con Bono en el arco, evidentemente, Hakimi, que metió una asistencia, Diop, Riyad, Mazraoui, por izquierda, el jugador de Manchester, el Ainaoui, que fue el que metió el gol, Rimat en el medio campo, ahí ese doble pivote, y después un 4-2-3-1, que es Brahim Díaz, tirado por derecha, Wanabi como 10, y el Sassuolo, el jugador del Real Betis, por el sector izquierdo como extremo. ¿Quién fue el delantero? Saibiri, Ismael Saibiri, jugador del PSV Eindhoven de 25 años. Es un gran equipo Marruecos, creo que Paraguay está en posición de poder sacarle un buen resultado. No sé si ganarlo, pero un empate sería mínimo un lindo resultado. Como Brahim Díaz, como joya, el equipo ha seleccionado integrante, talento joven de las mejores ligas del mundo. El punto de inflexión fue la incorporación justamente de un jugador, definitivamente el caso de Brahim Díaz, también del Real Madrid, donde quien se ha convertido en el motor ofensivo justamente junto a figuras ya consagradas también y muy conocidas a nivel mundial. El caso, por ejemplo, de Hakimi, el capitán y referente mundial, el lateral derecho. El caso también de Yacine Bounnout, seguridad total bajo los tres palos, y también talento emergente, el caso de jugadores como Ismael Saibiri del PSV. Bueno, vamos a hacer la ronda con la pregunta. Estoy flipando yo con Marruecos, no sé vosotros, lo bien que lo está haciendo la federación en los últimos tiempos, si no es un trabajo que están haciendo de antes, cómo se han trabajado a los jugadores, porque fijaros Brahim, que tenía la posibilidad de elegir si España o Marruecos, al final ha elegido Marruecos, cómo han trabajado los estadios, cómo han renovado los estadios, me parece un ejemplo de cómo Marruecos se está poniendo a la altura o intentando poner a la altura de Europa, y con una selección de muy buenos jugadores. Carmen, me está gustando. Has tocado el punto al que los quería llevar, y es la pregunta, porque además de Marruecos, que es la selección más europea de África, sobre todo por la cercanía geográfica, para nadie es un secreto, el fútbol africano ha dado pasos hacia atrás y tal vez Marruecos es el único que ha avanzado. ¿Te parece así, Carmen? No lo sé, yo por ejemplo recuerdo a la gran Nigeria, recuerdo selecciones, Camerún, que nos ha dado muchas alegrías. Yo creo que al final, pues eso, África es el continente o de los continentes más flojos, pero siempre hay una selección que nos deja muy buen sabor de boca. Creo que estamos en el momento Marruecos, creo que ha salido una generación de jugadores que juegan en Europa y que lo están haciendo muy bien. Achraf a mí me parece un jugador sobresaliente, mejor jugador de África elegido, y un jugador que le gustaría tener en todos los equipos, y a mí me parece que ahora mismo están para luchar, estar en los primeros puestos. Total. A mí me parece digno de estudio, de verdad. Sí, a Piero sí él tiene la sensación de que Marruecos avanzó mucho y las otras no tanto, sobre todo también por la, digamos de cierta manera, la europeización del fútbol, la globalización del fútbol, y que el fútbol africano perdió ciertos rasgos físicos que eran muy comunes, Piero. Claro, no, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho sobre Marruecos, porque tienen también condiciones técnicas muy lujuosas, increíbles. Vemos a Brahim Díaz, el Sassuolo del Betis, Unai, son jugadores que tienen gambeta, tienen habilidad técnica, y a eso pueden también desarrollar una gran condición física, y por eso hace Marruecos un equipo muy difícil, porque tienen muchas soluciones en cualquier momento del partido. ¿Te sientes cómodo en esa posición? Si nos podrías como describir un poquito más quizás lo que te pide el profesor, porque siempre has sido tú muy polifuncional, y le das esa... No, yo creo que las cosas que me pide, creo que va variando mucho dependiendo del rival.
justo contra Marruecos era para defender el lateral, pero para jugar cuando tenemos balón éramos una línea de 3 con William y con Joel, entonces varía mucho dependiendo la forma en que nosotros queramos jugar. Creo que en este encuentro no va a tener mucho el balón, pero tiene que aspirar a superar el 40% de tenencia, no sufrir tanto con rivales que te manejen distintos registros a los que pueda tener Paraguay con rivales del nivel sudamericano. Marruecos tiene buen equipo también, porque es el semifinalista del último mundial más Brahim. Y se quedó ahora el seleccionador que los hizo campeones en Chile. No, es verdad, se fue sub-20. Pero está en el grupo con Brasil. Escocia, Haití, ¿no? Escocia, Haití, Brasil. De hecho, el grupo pareció al del 98 porque en lugar de Haití estaba Noruega. Estaba Noruega, verdad, ¿no? Sí. Sí, estaba Brasil, Noruega, Escocia y nos falta Marruecos. Bueno, esta selección es mucho mejor que la del 98-94. Para mí sí. Así pasaba el himno de Paraguay y lo que marcábamos. Yo creo que más sabiendo que todos queremos ver a muchos de estos jugadores contra Marruecos y que contra Marruecos ya vamos a ir con fuerza mayor y hasta con la licencia de contra ese equipo tal vez podemos compartir o delegar el protagonismo y volvernos el equipo de las eliminatorias. Fuerte atrás, sólido en el medio y punzante arriba. Entonces, en un mundial y más con el grupo que nos tocó, donde no hay ningún equipo sobresaliente del resto y no hay un equipo que diga este es el combinado donde todos entienden que hay que sacarles puntos y un empate hasta sería un resultado negativo. Tengan que subir tanto si es que el juego interior te permite que al jugarse por dentro no tengas que depender tanto de la subida de los laterales, porque bueno, el rival es Hakimi, el rival es, ya ustedes saben lo que tiene por los laterales Marruecos y saben lo que tiene por los extremos este equipo. Es muy peligroso y hay que cuidarse mucho por los laterales contra Marruecos, no deben subir. Pero hablamos justamente de eso, de la consolidación dentro del top mundial. A diferencia de otras sorpresas mundialistas que se desinflan, Marruecos ha mantenido su nivel de élite y gracias a su regularidad y haber llegado a la final de la Copa Africana de Naciones 2025, donde cayeron ante Senegal y también iniciaron el 2026 alcanzando puestos importantes dentro del ranking mundial de la FIFA, dentro del top 10, inclusive en este 2026, su mejor posición histórica y consolidándose como la mejor selección del continente africano. No tenían, por ejemplo, en el Mundial de Qatar 2022. Lo cierto, lo concreto, que Marruecos es una selección que quiere llegar lo más lejos posible en esta nueva edición del Mundial 2026. Esta selección da miedo y pinta a ser la selección que por primera vez en la historia le dé un título del mundo o un mundial a África. Estamos hablando de nada más y nada menos que la selección del momento, Marruecos. Desde Qatar 2022, donde fueron semifinalistas eliminando a Portugal y a España respectivamente, han dado golpes en la mesa y se han ganado la verdad el respeto de todo futbolero. Han obtenido los siguientes logros: cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2022, campeón de la Copa Africana 2023 Sub-23, campeón del Campeonato Africano de Naciones 2024 a nivel de mayores, medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024, campeón de la Copa África 2025 nivel Sub-17, subcampeón de la Copa África 2025 categoría Sub-20, campeón de la Copa África 2025. Se clasificaron al Mundial 2026 de primeros teniendo un puntaje perfecto, donde jugaron 7 partidos, ganaron los 7, solo dejaron encajar 2 goles y metieron 21 goles a favor, con estrellas como Abde, Hakimi, Bono y Brahim Díaz. Marruecos, señores, probablemente puede ser una de las selecciones campeonas del mundo, diferente a las que ya lo han ganado. Ojito, Brasil, ojito. Cuando se mira a Brasil, va a ser un partido que veremos quién lleva la tónica y la voz cantante en ese partido, porque aunque Marruecos se siente más cómoda sin balón, veremos con Brasil si sale atrevida y yo creo que puede dar la sorpresa sin lugar a dudas. Es la prueba de fuego para la selección de Marruecos. Sé que te gusta, sé que la sigues, pero ¿hasta dónde sería fracaso quedar en la Copa del Mundo o hasta dónde sería sorpresa que llegase Marruecos? No sé, yo creo que Marruecos, o sea, a mí no me sorprendería que llegara a cuartos o a semifinales. A ver, a lo mejor le estoy dando mucho crédito,
pero a mí me está encantando en la Copa África. Y luego hay otra cosa, que por ejemplo, para mí Francia, que es la gran robadora, a ver, bien entendido, por favor, la gran robadora de jugadores de África que al final acaban, pues eso, se trasladan por sus familias a Francia y acaban jugando con Francia, y gracias a eso Francia ha sido campeón del mundo en más de una oportunidad. O sea que por eso te digo, y ahora que los jugadores eligen su propia selección, a mí desde luego, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero para mí yo veo que va a llegar como mínimo a cuartos de final, si desde luego juega así, porque a mí es tan alegre, tan vistosa, con las ideas muy claras. Son jugadores que además están en equipos de primer nivel, donde se les pide absolutamente todos, se les pide absolutamente todo, que vienen de ser campeones de Copa Europa, que vienen de ser campeones de Liga, o sea que el nivel lo tienen altísimo. Por eso yo creo que va a ser una de las sorpresas de este Mundial y que se va a colar en esa fase final. Dios quiera que no me equivoque. Yo desde luego voy a tifar por Marruecos como la parte africana. Bueno, vamos a ver. ¿Alguno ve a Marruecos dando un palo en las semifinales de la Copa del Mundo? Micrófonos abiertos, muchachos. ¿Alguno lo ve? Bueno, eso pasó en Qatar, así que bueno, podría volver a pasar. Eso seguramente. Claro, sería para lo que se repitiese, además por la cantidad de equipos, por lo que es el calendario y demás. Pero yo me he mojado, aquí hay que mojarse, que yo me he mojado. Es cierto, es cierto. Yo también creo que Marruecos puede estar repitiendo semifinal de la Copa del Mundo, porque además consolidó una generación. Es lo más difícil, por supuesto que sí, y está aprovechando las mieles que ya aprovecharon también otras selecciones en ese tránsito. Han hecho un trabajo burro, Carlos. Exactamente. Dentro de la nación, de poner academias. Tienen una gran ventaja. Pensando en el próximo mundial, ¿no? Es que Carlos, Marruecos puede ser una potencia africana de primer nivel. Sí, a ver, está bien. Bueno, no en el próximo mundial de México, sino después viene el España-Marruecos. El que lo hará en casa. Exactamente. Ahora, yo ya lo veo como uno de los países de mayor crecimiento futbolístico y está más cerca que cualquiera de CONCACAF de protagonizar pero lejos un campeonato del mundo.